Church, I'm excited for today's message. Iglesia, estoy emocionado por el mensaje de hoy. As you know, we've been speaking on a particular topic. Como saben, hemos estado hablando sobre un tema específico, A topic that many may not understand right away. un tema que quizás no muchos entienden As we rápidamente, continue to bring this word, pero mientras que traemos esta palabra, we understand that the Holy Spirit is speaking and revealing to us. entendemos que el Espíritu Santo nos está hablando y revelando a nosotros. And given the season of Christmas, Y estando en la temporada de la Navidad, the sermon is based on that. el sermón está basado en eso. And the Lord has put in my heart the sermon series titled, Y la serie del sermón es titulada An Empty Christmas. Una Navidad vacía. An Empty Christmas. Una Navidad vacía. So if you recall, the last time that we met, Y si recuerda la última vez que nos habíamos reunido, and if you don't recall, we'll have it on YouTube soon. y si no se recuerda, lo verá pronto en el YouTube. But we began to read in the book of Luke. Pero empezamos a leer en el libro de Lucas. We're in chapter 1. Estábamos en capítulo 1. We began to see when Mary Empezamos a ver cuando María was going through the process of giving birth to Jesus. estaba en el proceso de dar a luz a Jesús. Now, something that's interesting to me Y algo que me interesa a mí, is that a lot of times when, and I've stated this before, y lo he dicho antes, a lot of times when we think about the story of Christmas, muchas veces cuando hablamos de la historia de la Navidad, we picture Jesus in a manger, siempre vemos en nuestras mentes a Jesús en un pesebre. all cute and cuddly, Lindo, precioso, and you can almost smell that baby smell. You ever had y that? hasta puede Smell? sentir ese olor de bebé. And a lot of times we forget about the process of what they went through as marriage. Y a veces olvidamos del proceso que ellos pasaron como un matrimonio To get to that place. para llegar hacia ese momento. But even going beyond that, Pero aún pasando ese we momento, don't think about the process that Jesus himself went through no pensamos en el proceso de lo que Jesús había pasado in preparation for that moment. en preparación en ese momento. And so, really quickly, Rápidamente, let's open up our Bibles abrimos nuestras Biblias or turn on our Bibles o enciende la Biblia to Philippians chapter 2. en Filipenses capítulo 2. We're going to read verses 5 and 8. Vamos a leer versos 5 y 8. I'm sorry, 5 through 8. 5 a 8. And it reads like this really quickly. Lee lo próximo. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Verse 6 is key. Verso 6 es clave. Who, as he already existed in the form of God. Aunque era Dios, Ya existía No. en forma de Dios. Are you on NLT? Or- NASB. This is interesting here Esto es interesante aquí, because a lot of people say, well, Jesus never proclaimed to be God in the Bible. porque Jesús nunca proclamó ser Dios en la Biblia. This right here testifies Esto testifica against that contra eso and says y dice that he was and Que- is God que Él es and he took y on era the Dios form y of a tomó man. forma de un hombre. Says he, as he already existed in the form of God, Y dice que Él, ya existiendo en forma de Dios, did not consider equality with God something to be grasped, no consideró que la igualdad a Dios era algo de aferrarse. and let me explain this really quickly. Y deja que le explico esto It rápidamente. doesn't mean that he's saying that he didn't have the power of God. Esto no significa que Él no tenía el poder de Dios. What he is saying here is he did have it, he just didn't take advantage of it. Lo que está diciendo es que Él sí tenía el poder, pero no estaba obteniendo a ventaja del poder.
for his own will. para su propia voluntad. You guys follow me so far? ¿Me están siguiendo? But emptied himself by taking the form of a bond servant Pero se vació de sí mismo y tomó posición de un esclavo and being born in the likeness of man. y nació en la semejanza de un Another humano. version says being born a slave. Otra versión dice que fue nacido un esclavo. And being found in an appearance as a man, Y estando en una apariencia de hombre, en forma de hombre, says he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross. se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como moría en una cruz. Yes. Y pastor, ¿por qué nos está leyendo esto? It's important. This is one of the most important verses that I find in the Bible. Es importante, uno de los versos más importantes que yo encuentro en la Biblia. And learning is repetition. Y aprendiendo es repetición. I need to engrave this in your hearts, in your mind. Tengo que engravar esto en su corazón y en su mente. Because the biggest controversy that we live in this generation Porque la controversia más grande que vivimos en esta generación is against this very thing. es contra esto mismo. And they always want to supplement. Y siempre quieren suplementar, They always want to replace, quieren cambiar, reemplazar the truth of God. la verdad de Dios. And we have to be bold Y tenemos que ser fuertes and stand up against that. y pararnos contra eso. In reading this, we have to understand, Y leyendo esto tenemos que and entender, I think I've told you this before, y pienso que se los he dicho antes, that this is the true meaning of Christmas. que esto es el significado verdadero de la Navidad. And if you were to ask me, this is what would be my response. Y si me preguntan el significado, este sería mi And respuesta. I hope that this would be yours as well. Y espero que sea también la respuesta suya. Why? ¿Por qué? Because it's not that Jesus was a baby and came to this earth. Porque no se trata de Jesús siendo un bebé y viniendo a este mundo. That Jesus was God and he emptied himself. He set aside what was divine, what was already his, the power that he had. He set it aside. Es que Jesús vino y puso ese poder que tenía a un lado, hacia un lado, So that he can come and rescue us para que podría venir y rescatarnos and suffer for us. y sufrir por That nosotros. is the true meaning of Christmas. Ese es el significado verdadero de la Navidad. Today I want to talk to you Hoy les quiero hablar a little bit more as to why Jesus came to this world. un poco más en por qué Jesús vino a este mundo. Not just that he came, No solamente porque Él vino, but what was the point of him coming? pero cuál fue el significado de su venida. He had to come. Él tenía que venir, He had to take this form tenía que tomar esta forma de humano, because the world came to a point porque el mundo había llegado a un punto to where it was empty. a donde el mundo estaba vacío. It came to a point to the world where we found the world empty. Llegó a un punto donde el mundo estaba vacío. We come to find that you and I, as human beings, Vemos que usted y yo como humanos, we come when there is something that we see that is empty. llegamos cuando vemos que hay algo vacío. There's a tendency that begins to rise in us Hay una tendencia que surge dentro de that nosotros, that emptiness, que ese vacío, that void que ese vacío needs to be filled with something. tiene que ser llenado con algo. If we see a cup Si vemos un vaso and it's empty, y está vacío we're thirsty. y tenemos sed, We look to fill that cup that is empty with something that we can refresh ourselves. vemos si podemos llenar ese vaso con algo para refrescarnos. If we're driving down the road and we see a pothole, Si estamos manejando, conduciendo en la carretera y vemos un hueco, we know that that emptiness can be dangerous. sabemos que ese vacío puede ser peligroso, That if we take over, it could cause a flat tire. que si manejamos sobre él puede causar que se ponche la It can llanta, cause an accident. puede causar un It can accidente, ruin our car. puede destruir nuestro carro And it needs to be filled with something. y necesita ser llenado con algo. A lot of times, if we feel empty inside, Muchas veces si nos sentimos vacíos por adentro, we look to fill it with a feeling, with a joy, with a maybe it could be
something that we are hungry. Debemos de llenarlo con una emoción, con algo. Un hambre que a veces que tenemos un deseo de llenar. Es nuestra tendencia como humanos. It's our tendency as humans, Cuando vemos algo vacío, when we see something empty, we have the inclination to act on the matter, tenemos una inclinación de actuar sobre ello, to fill it with something. llenarlo con algo. And within our human nature, Y creemos que nuestro ser humano, we know that emptiness needs to be filled. sabemos que ese vacío tiene que ser llenado. It's not supposed to be empty. No debe estar vacío. And so the world before Jesus, Y entonces el mundo antes de Jesús, we found that it was empty. vemos que también estaba vacío. There was an emptiness that was occurring in the world. Había un vacío que estaba ocurriendo en el mundo. There was a world that began to distance itself from God. Había un mundo que se empezó a distanciar de Dios. At that time, there was a tendency to the human being to look for something tangible that it could see and understand. En ese momento el ser humano buscaba algo que podía sentir, algo tangible. But what this caused was an emptiness within themselves. Pero lo que ocurrió es que había un vacío dentro de ellos. It caused a void Había un vacío. because they were not seeking or allowing God in their life. Porque no estaban buscando o permitiendo a Dios en su vida. And so a lot of times, Y muchas veces the Lord sees that we go through seasons in our life. el Señor ve que pasamos por temporadas en nuestras vidas. And as we've spoken before, there are times where seasons just empty us. Y como he hablado antes, hay temporadas que nos vacían a nosotros. But we know that the Lord is so good Pero sabemos que el Señor es tan bueno that He doesn't just leave it. que Él no in that way. solamente lo deja en ese He takes it upon manera. Himself Él toma de sí mismo to intervene in our life de intervenir en nuestra vida so that emptiness para que ese vacío doesn't remain the same, no siga igual, but be filled pero sea llenado with His power, con su poder, with His glory, con su gloria with His Holy Spirit. y con su Espíritu Santo. And so just as we know that this is the very characteristic, the very nature of God, Y como sabemos que esta es la característica y la naturaleza de Dios, our God cannot stand above nuestro Dios no puede pararse encima de and witness a world of emptiness. y presenciar un mundo vacío. And so what did He do? And so, ¿qué hizo Él? Él empezó He started, to intervene. intervenir. There's a world that began to live in chaos. Hay un mundo que vive en caos. At that time, there was a world that was living on their own accord. En ese tiempo había un mundo que vivían por su propia voluntad. They were surrendering their lives Estaban rindiendo sus to vidas their own desires, a sus propios deseos, to their own wants, a sus propios querer, to their own chaos, a su propio caos, which in the end caused emptiness. que al final daba fruto a un vacío. But God, in His love, Pero Dios en su amor refused to stand by, decidió, no, refused to stand by rehusó querer estar presente and watch what He created y ver lo que Él creó perish desvanecer in emptiness. en un vacío. Because of His love, Por su amor, He said, I created this, Él dijo, yo creé esto and I am not going to let it disappear in void. y no voy a dejar que desaparezca en un vacío. I refuse to leave it in emptiness. Rehuso dejarlo en soledad o un vacío. I refuse to let it wither and die. Rehuso que muere. How many of us have children?
¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? How many of us have parents? ¿Cuántos de nosotros tenemos padres? How many of us have grandparents? ¿Cuántos tenemos abuelos? If we've ever experienced a loss or heard of a loss from someone, Si hemos experimentado un fallecer o un fallecer de alguien, sometimes it hurts us so much. a veces nos duele tanto You say, man, I can't imagine my life without this person. y decimos, no puedo imaginar mi vida sin esta persona. It's almost as if to say, Es casi como diciendo, if I could, si yo podía, si yo podía, I'd rather that person be alive. yo quisiera que esa persona siguiera en vida, Because I love them so much. porque le amo tanto. And I would give anything Y yo daría lo que sea to have that person here with us. para obtener a esa persona aquí con nosotros en vida. You can imagine Jesus, God saying this very thing. Usted se puede imaginar a Jesús diciendo lo mismo. I would rather me take on my ending and empty myself Jesús diciendo, yo prefiero vaciarme a mí mismo, de mí mismo, than let my creation die que dejar que mi creación muere or be empty. o ser vacía. I would rather take their place, Prefiero tomar su lugar, take their sin, tomar su pecado, take what they're dying, their death, tomar lo que los está matando, su muerte, on my shoulders sobre mis hombros, to the cross a la cruz and die for them y morir por ellos, in place of them. en lugar de ellos. That is why Jesus came. Por eso vino Jesús. That is why Jesus came to this earth. Por eso llegó Jesús a este mundo. He was not going to stand Praise aside Él nos iba a parar hacia un lado and let a world exist without hope. y dejar que un mundo existe sin Él. Let a world exist without the true meaning of love. Dejar que un mundo existe sin el significado verdadero del amor. He would refuse to stand by Él rehusó de quedar separado and see a world that needed saving. y ver un mundo que ocupaba salvación. A world in danger. Un mundo en peligro. A world of danger Un mundo en peligro with emptiness. y con un vacío. So he had to save it. Entonces Él tenía que venir y salvarlo. He had to save it Tuvo que venir y salvarlo from the lack of existing without purpose. de la falta de existir sin propósito. Let me break this down for you. Deja que les explique más. He had to save the world from a lack of existing without purpose. Tenía que salvar al mundo de existir sin propósito. When there's something empty, does it have a purpose? Cuando hay algo vacío, ¿tiene propósito? Cuando hay un corazón vacío, tiene propósito. When there's a empty heart, is there purpose? When there's an empty body without a soul, is there a purpose? Cuando hay un cuerpo vacío, ¿hay un propósito? There's emptiness. Hay Where there's vacío. emptiness, A donde hay un vacío, there's a lack of purpose. hay una falta de propósito. So Jesus came. Entonces Jesús vino. Come on, church. Vamos, iglesia. Jesus came. Jesús vino. Jesus Amén. came Jesús vino to give us purpose. para darnos To propósito. bring purpose into this world. Traer propósito a este mundo. Not just bring us and this world, just the dirt or the sky of purpose. No solamente para traernos a nosotros, la tierra, el cielo es el propósito. To fill us. El propósito es de llenarnos a Fill us nosotros. with the Holy Spirit. Llenarnos con el To Espíritu fill us Santo. with purpose. Llenarnos con propósito. No existimos solamente por existir. We don't exist just to exist. No existimos solamente para morir y luego ser reencarnado. We don't exist to die and then to be reincarnated. No. We exist because He created us. Existimos porque Él nos creó. And what He creates is perfect and with purpose. Y lo que Él cree es perfecto y con propósito. And it does not die and it does not wither. It lives forever. Y no muere, vive por siempre. And when something that He created is going towards that route of non-existence, Y cuando algo que Él creó que está rumbo hacia la no existencia, He will set aside what He has to come and save it. Él va a poner hacia un lado lo que Él necesita poner a un lado para venir y salvarlo. That is His purpose. Ese es su propósito. That is why He came to this world. Por eso Él vino a este mundo. Am I making
sense here, church? Está haciendo sentido lo que digo. Let's read again Luke chapter 1, and we're going to go to verse 26 and 38. Vamos a leer de nuevo en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 26 hasta el 38. A lot of times, muchas veces we can hear these type of things, escuchamos estas cosas and we may brush it over y quizás las hagamos hacia un lado and say, well, Lord, I'm too empty. y a veces decimos, Señor, es que estoy demasiado vacío, I'm too empty inside. muy vacío por adentro, Sometimes I don't feel anything, a veces no siento nada, or I'm too empty with purpose, o me siento vacío en mi propósito, or I'm too empty with meaning, o con significado, vacío en el significado, or I'm too empty in knowledge, o vacío en la sabiduría, or I'm too empty in the Holy Spirit. o vacío del Espíritu Santo. So what he's talking about, Entonces lo que él está hablando, I find it difficult for me to reach or to obtain. yo siento que es muy difícil de obtener. And I'm here to tell you, Y estoy aquí para decirle the Holy Spirit made it clear que el Espíritu Santo lo ha hecho claro, that he didn't come because for one individual that was special with talent or filled with just this great awe. que él no vino por un individuo talentoso que cuando uno lo ve piensa lo máximo. He didn't come to die just for that one person. Él no vino para morir solamente por esa He persona. didn't come to give purpose to that just one person. Él no vino a dar propósito solamente a una persona. He came to give purpose to all, Vino a dar propósito a todos. to fill all A todos, llenar a todos with purpose. con propósito. Well, sometimes I feel too young. Bueno, a veces me siento muy joven Sometimes I feel too old. o a veces me siento muy viejo Sometimes I don't feel old enough. o a veces no siento que tenga la edad suficiente Sometimes I feel like I'm not young enough. o a veces siento que no soy suficiente joven. God, Lord, you're shaking his hand. I can imagine shaking his hand. Mira, veo al hermano diciendo, sí, soy yo. Sometimes we ask ourselves, A veces nos preguntamos, well, I'm not rich enough. es que no tengo dinero suficiente, No soy I rico. don't have enough resources no tengo los recursos necesarios to complete my purpose in God. para cumplir mi propósito en I Dios. don't have the age No, to te- complete my purpose in God. no tengo la edad para poder cumplir el propósito de Dios. I don't have all the characteristics that is needed to complete my purpose in God. No tengo las características necesitadas para poder cumplir mi propósito en Dios. I want to speak to you today, Quiero hablarle a usted hoy día, to a person who can relate very much to this portion. a una persona que puede relacionarse con lo que se ha dicho. This person that I'm going to speak on, Y esta persona a quien le voy a hablar, I want to be very clear here, quiero ser muy claro for us to not fixate on the person for who she is or was, para que nosotros no nos enfocamos tanto en la persona quien ella era, but instead in why the Lord chose her. pero quiero que se enfoque más en por qué el Señor la había escogido. The person I'm speaking to you is very obvious. It's Mary, La persona en que estoy hablando es muy obvio, es María, and we tend to put Mary on this high pedestal y a veces times. ponemos a María en un pedestal 10 veces más alto. Sometimes we want to personify the person of Mary as someone who was equal in holiness or equal in power to Jesus. A veces queremos personificar quién María era igual a Jesús, Con la misma potencia que Jesús o el mismo poder que Jesús, y eso no es cierto. and that is not true. I didn't hear any amen. No escuché muchos That amén. is not so. Y eso no es así. What Mary had, Lo que María tenía,
how Mary was born, la manera que María nació, we have. nosotros You tenemos. have. Tú tienes. Nacido igualmente. We were born the same manner, Created by the same God. creados por el mismo Dios, Having the same purpose. teniendo el mismo propósito, Having the same potential. teniendo el mismo potencial, Having the same abilities. teniendo las mismas habilidades, Being able to learn or implement the same characteristics that she did. pudiendo aprender e implementar las mismas características que ella hizo. 26 says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a village in Galilee. El 26 dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, It says to a virgin named Mary, a una virgen llamada María. and she was engaged to be married to a man, Joseph, Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado a José, descendant of King David. descendiente del rey David. 28 says, Gabriel appeared to her and said, greetings, favored woman, the Lord is with you. El 28 dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Greetings, favored woman. Saludos mujer favorecida. What's interesting, if we look at who Mary was, Lo interesante es que si vemos quién María era, at this time she was young, en este momento ella era joven, she was poor, era pobre and she was a female during these times. y era mujer durante estos tiempos. She had all the odds against her, Tenía todo en contra de ella, and yet she was favored before the Lord. pero aún era favorecida en los ojos de It Dios. wasn't because her name was Mary. No era porque su nombre era María, It wasn't because she had divine power. no era porque tenía poder divino, It's because the Lord looked upon her with favor. era porque el Señor la había visto con ojos de favorecimiento. Sabía el corazón que tenía. He knew the heart she had. Él sabía la intención que ella tenía para agradar a Dios. He knew the intentions that she had to please God. Él sabía la humildad que tenía esta mujer para agradar a Dios. He knew that she had the humility to please God. She had all these characteristics of being poor, young, Tenía todas esas características de ser joven y pobre, and in that culture, y en esa cultura, supposedly God couldn't use a woman, supuestamente Dios no podía usar una mujer, only use a man. solamente un hombre. And that, in her time, Y eso en su tiempo would make her seem as someone who couldn't be used by God la haría ver como alguien que no podía ser usada por Dios, on such a major task like bringing in the Lord and Savior. como un trabajo tan grande como dar a luz a nuestro But Salvador. God chose Mary Pero Dios escogió a María for one of the most crucial tasks in the world. por uno de los trabajos más importantes en el mundo, One of the most important acts of obedience any human being could live in. un hecho tan importante A que task where she had to be obedient, un trabajo donde ella tenía que ser obediente, something that was never demanded by any human being during that time. algo que nada de esa forma fue demandado de cualquier otro humano en ese tiempo. But at that time, it said that she was favored before God. Pero en ese tiempo dice que fue favorecida por Dios. So, in other words, Entonces, en otras as I palabras, studied this portion theologically, mientras que yo estudiaba esta porción teológicamente, again, it did not mean or does not mean that she had some special powers. de nuevo, no significa que ella tenía poderes It's especiales. that God saw her Es que Dios la vio and poured out an abundance of grace over her life. y Él derramó sobre ella gracia abundantemente. Si vemos en este término cómo se traduce favor before God, If we see in this term how it's translated favor de Dios, it is literally replaced by an abundance of grace. es sustituido por una abundancia de gracia. An abundance of faith. El Señor derramó sobre ella una abundancia de gracia.
an abundance of faith and grace over her life. Una abundancia de gracia How can we relate sobre to su this? vida. ¿Y cómo nos podemos relacionar a esto? You may feel that your abilities, A veces podemos sentir que nuestras habilidades, that your experience, que nuestra experiencia, that your education, que nuestra educación, that your age que nuestra edad can make you inadequate for God to use you nos puede ser no suficientes para que Dios nos use. for such an important task, Por un trabajo tan importante, giving birth to salvation in someone's life. dando a luz, a salvación a alguien, a la vida de alguien. We don't rely on our own understanding. No nos dependemos de nuestro propio entendimiento. We don't rely on our own self-beings or our own capabilities. No dependemos de nuestras propias capacidades. We rely on His grace and His grace alone. Dependemos de la gracia de Él y su gracia solamente. His power alone. Su poder y su poder solamente. You have the ability. Tú tienes la habilidad. You have the ability. Tenemos la You habilidad. have the qualifications Tenemos las calificaciones to speak the gospel, para poder hablar el Evangelio. to speak truth into someone's life, Hablar la verdad en la vida de alguien. to bring salvation to that person. Traer salvación a la vida de esa To persona. conquer a school, Conquistar las to escuelas. conquer a community, Conquistar la comunidad. to conquer a state Conquistar el Estado for God, para Dios. to conquer your family. Conquistar a su A lot familia. of times we think it's impossible for me to reach that person in my life. A veces pensamos que es imposible alcanzar a esa persona en mi reach vida. my wife or my husband who just doesn't believe. Alcanzar a mi esposa o mi esposo que simplemente no reach cree. that uncle or that best friend that just is just hard-headed. Alcanzar a ese tío o ese mejor amigo que simplemente es cabeza dura. All we have to do is rely on the grace and the power of God. Solamente tenemos que depender de la gracia y el poder de Dios. But let's not be the one Pero no seamos to limit God's choice. delimitar God's choice. el escoger de Dios. Let's not be the one to limit God's choices No vamos a ser los que limita las posibilidades o to choose us to use it for His will. la posibilidad de escogernos a nosotros para su voluntad. You guys follow me? ¿Sí me siguen? If we believe in the lies that this world tries to put over us, Si creemos en las mentiras que el mundo trata de poner sobre nosotros, solamente esa persona que es santo podía hacer eso. only that person that was holy could do that. Solamente María podía hacer eso. Only Mary could do that. Solamente Pablo podía hacer eso. Only Paul could do that. Solamente Pedro era que podía andar sobre las aguas. Only Peter could walk upon the waters. Cuando Jesús se fue, When Jesus left, when he left, you know what he said? cuando Él se fue, ¿sabe lo que Él dijo? You shall do greater things than I am. Harán cosas mayores que lo que yo he hecho en este Come mundo. on, church. Vamos, iglesia. Come on, church. Vamos, iglesia. Come on, church. Vamos, iglesia. Praise Him. Thank you, Lord. Damos gracias, Señor. 29 is interesting because look at Mary's response. El 29 es interesante porque vean la respuesta de María. It says, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. I'm looking at a couple confused and disturbed faces here today. El día de hoy estoy viendo caras confusas el día de hoy. O con hambre, con sueño. Or hungry and sleepy. Esta lluvia da sueño, ¿verdad? This rain makes you sleepy, doesn't it? Aunque una sopa, bueno. Like a good chicken noodle soup. Pozole. I look at Glendy, Glendy's like, well, let's eat the word of God first. Let's enjoy this. Vamos a comer primero este mensaje, This manna. este maná, Then you guys can invite me later too. y luego me invitan a comer después. Amén. I didn't hear any amen. It's okay. I'll leave it there. But it says, confused and disturbed, Mary tried to think what the angel could mean. Dice, confusa y perturbada, María trató de pensar de lo que el ángel quería decir. What does the angel say? ¿Y qué es lo que el ángel le dice? Don't be afraid, Mary. No tengas miedo, The María, angel told her, for you have found favor with God. porque has hallado favor de Dios. This is the second time Esta es la segunda the vez angel tells her
que el ángel le dice that you are favored, que tienes favor de Dios, that you have an outpouring, an overshadowing of God's grace over you. que tienes un derramamiento de la gracia de Dios sobre ti. So you're not going to understand it Entonces no lo vas a entender in its totality. en totalidad. All you have to do is receive it. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. All you have to do is believe it. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Believe and receive the truth. Creer y recibir la verdad. That we can obtain favor. Que podemos obtener favor. You and I, if we have a willing heart Tú y yo, si tenemos un corazón dispuesto to surrender what we have, de dar lo que nosotros tenemos, surrender our own understanding, rendir nuestro propio entendimiento. I'm not talking materialistic. No hablo de lo material, Because remember, she was poor, porque recuerda que ella era pobre, she was young, era joven and she was a minority in her generation. y era una minoría en su generación. But the Lord is telling her, Pero el Señor le está diciendo, sent her a message through Gabriel. le mandó un mensaje a través del ángel Gabriel. That's what angels are. Eso es lo que los ángeles son. They are messengers sent from God Traen mensajes de parte de Dios to tell her that she is favored. para decirle que era favorecida. For you have found favor with God. Pues has encontrado You will favor con conceive Dios. and give birth to a son, Concibirás y darás a luz a un hijo and you will name him Jesus. y lo llamarás Jesús. And he will be very great, Él será muy grande and he will be called the Son of the Most High. y lo llamarán Hijo del Altísimo. And he will be called Son of the Most High. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. There are two things that are occurring here. Dos cosas que están ocurriendo aquí. The angel is confirming to Mary, El ángel está confirmando a María, giving testimony to us that we read this truth, dando testimonio a nosotros que estamos leyendo esta verdad, that Jesus, que Jesús, because he was born through a woman, porque fue nacido a través de una mujer, he was 100% man. era 100% hombre. But because he was Son of the Most High, Pero porque era hijo del Altísimo, and she met no man at that time, y ella no había conocido a un hombre en ese tiempo, she was a virgin. era una virgen, But the Holy Spirit conceived in her, pero el Espíritu Santo concibió en ella, Jesus, Jesús. gives testimony that he was 100% God. Eso da testimonio que Él fue 100% Dios. We gotta read between the lines here Tenemos que leer entre medio de las and líneas see what the Lord is revealing to us. y ver lo que el Señor nos está revelando, That it is truth. que es verdad. So the Lord God will give him the throne of his ancestor David. Dice aquí que el Señor, el Dios le dará el trono de su And he antepasado will David. reign over Israel forever, and his kingdom will what? Y reinará sobre Israel para siempre, y su reino ¿qué? Church, what does it say that his ¿Qué kingdom dice, will iglesia? never Que su reino no tendrá ¿qué? Nunca terminará. No tendrá fin. Su reino nunca terminará. His reign will never end. Mary asked the angel, but how can this happen? María le preguntó al ángel, ¿y cómo puede suceder esto? I am a virgin. Soy virgen. How can this happen? ¿Cómo puede suceder esto? The angel replied, El ángel le contestó, the Holy Spirit el Espíritu will Santo come upon you, vendrá sobre ti and the power of the Most High y el poder del Altísimo will overshadow you. te cubrirá. How I, being poor, young, old, maybe lost in richness, right? Como yo, siendo viejo, pobre, How can perdido en riqueza, I, an immigrant, un inmigrante, how can I, como yo, a confused, maybe lost individual, confundido, quizás perdido, un individuo perdido, how can I, como yo, weak, débil, needing mentoring, needing guidance, necesitando guianza o mentoría, how can God use me? ¿cómo Dios puede usarme a mí? What has the Lord been speaking to our church? ¿Qué es lo que el Señor ha hablado en la iglesia? He will pour out His Holy Spirit
que va a derramar su Espíritu Santo sobre And the nosotros. Holy Spirit will come upon Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti you, and the power of the Most High y el poder del Altísimo will fill you, will overshadow you with an abundance of grace. te llenará, te sombrará con gracia. And all that is human Y todo eso que es humano remains aside, se mantiene a un lado, because now the power of God porque ahora el poder de Dios is what's at work in us está trabajando en nosotros and through us. y a través de nosotros. This is how God can use you. Así es como Dios puede usarte a This ti, is how God can transform the world through you. puede transformar el mundo a través de This is how ti. God can transform a marriage through you. Es la manera que Dios puede transformar un This is how matrimonio a God can través de ti. transform a school through you. Dios puede transformar una escuela a This is how través God de can ti. transform a community through you. Dios puede transformar una comunidad a través de ti. This is how God can transform a country through you. Esta es la manera que Dios puede transformar una nación a través de ti. Through the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo. A lot of times we feel limited A veces nos sentimos limitados by what we have por lo que or tenemos what we don't have. o lo que no tenemos. If we surrender to God Si nos rendimos a Dios and we just seek His favor, y buscamos su favor, that's all He needs. es lo único que Él ocupa de That's nosotros. all He needs Lo único que Él ocupa to perform a miracle. para poder hacer un milagro. Seek His favor. Busca su favor. 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 This Christmas, Esta Navidad don't seek a present. no busca un regalo. Don't seek a new car. No busque un carro nuevo. Don't seek a new house. No busque una casa nueva. This thing, I know you're not gonna get me. Sé que no me va a comprar eso, pero no lo busco. Seek favor with God. Busca favor con Dios. That's the true meaning of Christmas. Ese es el significado real de la Navidad. It's a surrenderance of ourselves. Es un rendimiento de nosotros mismos, The Lord surrendered His life for us. así como el Señor rindió su vida por nosotros. Let us seek to be overshadowed Vamos a buscar ser cubiertos by the power. por el poder de Dios. Amén. If you believe this is the church, Si usted lo cree conmigo, iglesia, stand up with me. párense a sus pies, Bow your heads. incline su rostro. I want to repeat this one more time. Quiero repetir esto de nuevo. The angel replied, El ángel respondió, the Holy Spirit will come upon you. el Espíritu Santo The vendrá power sobre of ti the Most High will overshadow you. y el poder del Altísimo te cubrirá. If we continue reading, Y si continuamos it leyendo, says, so the baby to be born will be holy, dice el bebé que nacerá será santo and he will be called the Son of God. y será llamado Hijo de Dios. If we skip down to verse 37, Y si vemos el verso 37, it says, for the word of God will never fail. y dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. What I just spoke over you, Lo que acabo de hablar sobre ti, I didn't speak it just to make you feel good. no lo hablé simplemente para que usted se sintiera bien. I didn't speak it to just try to make you feel all warm and fuzzy inside. No lo hablé para que usted se siente bien por adentro. I spoke it because it's truth from the Word of God. Lo hablé porque es verdad de la palabra de Dios. You are created with purpose. Fuiste creado con You propósito. were not meant to be empty. No fuiste creado para ser vacío. You were not meant to depend on your age. No fuiste creado para depender de tu edad, You're not meant to depend on your social status. ni depender de tu estatus social, You are not meant to depend on your gender, whether you're male or female. o depender si eres mujer o hombre. Very clear. The only two genders. Los únicos dos géneros. God can use you. Dios te puede usar. God can use you Dios te puede usar, regardless no importando of your age, tu edad, regardless no importando of your social status. de tu estatus social. This is truth. Esto es verdad. This is purpose. Esto es propósito. We were not created No fuimos creados to be empty.
para ser vacío. We're not created to be left empty. No fuimos creados para permanecer vacíos. Pastor, you talked about we had to empty ourselves a couple Sundays ago. Pastor, usted habló de que teníamos que vaciarnos de nosotros mismos algunos domingos atrás. That's right, but we are not to maintain Es verdad, pero no nos debemos de mantener that emptiness. en ese vacío. We are to seek favor Debemos de buscar favor and filling y llenarlo of the Holy Spirit. y ser llenado del Espíritu Santo. As we begin to worship, Y mientras que empezamos a adorar, I want you to reflect on these last words. quiero que ustedes reflejen en estas últimas palabras. Look within your heart. Vean dentro de su corazón. Understand that it is not I who speak to you. Y entiende que no soy yo el que habla It a is the Holy ustedes, Spirit speaking to you. pero es el Espíritu Santo que les habla, Letting you know that God will never fail. dejándoles saber que Dios nunca fallará. And just as he found favor in Mary Y así como Él encontró favor en María to take on such a task, para poder tomar este reto, if she was not filled, overshadowed, or received the power of the Holy Spirit, si ella no hubiera recibido el poder del Espíritu Santo o la cobertura del Espíritu Santo, she wouldn't be able to accomplish her purpose in life. no hubiera podido cumplir el propósito en su vida. If she depended on her own will, Si hubiera dependido de su propia voluntad, her own power, su propio poder, her own abilities, su propia habilidad, her purpose would not or could not be fulfilled. su propósito no se hubiera llevado a cabo. Jesus Jesús came to this world vino a este mundo with a purpose, con un propósito. that is to save you and I, Y ese propósito es de salvarte a ti y a mí. to save you and I Salvarte a ti y a mí from the emptiness of sin, del vacío del pecado, from the emptiness, del vacío from void, de lo que es vacío, to save us from chaos, de salvarnos del caos and turn that emptiness y tomar ese vacío into purpose. en propósito. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. And in these words Y en estas palabras that Mary said, que María dijo, we ask, Lord, te pedimos, Señor, that you stir it up in us right now que tú sacudes en nosotros ahora mismo el poder, the understanding, el the entendimiento, will el querer to repeat these same words. de repetir estas mismas palabras. Mary responded, María dijo, I am the Lord's servant. yo soy la sierva del Señor, May everything you have said about me que todo lo que has dicho de mí come true. se cumple. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú nos cogiste. because you chose us. Tú nos cogiste You chose us con un propósito. with a purpose. Tú echaste a un lado You put aside tu trono, your throne. interveniste en nuestra vida, You intervene in our life porque tú nos creaste because you created us con un propósito. with a purpose. Y no es And it isn't vivir en pecado, to live in sin. no es vivir en soledad, It isn't to live in loneliness. no es vivir en caos, It's not to live in chaos. no es vivir en un vacío, It's not to live in emptiness, sino ser lleno por ti, but to be filled by you. sino ser lleno por salvación, Be filled by salvation. sino ser lleno de gozo, Be filled with joy. ser lleno de verdad. Filled with truth. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ayúdanos a responder de la misma manera. Help us to respond in the same En way. esta Navidad, ayúdanos a recibirte de la misma manera. In this Christmas, to respond in the same way. Es decir, heme aquí, tu siervo soy. To say, here I am, your servant I Tu am. sierva soy. Your servant I am. Úsame a mí. Use me.
Busca, haya favor en mí. Find favor in me. Amén. Oh, we thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. Sabemos, Dios, We know, God, que tú eres real. that you are real. Tu poder es real. Your power is real. Tú tienes el poder de transformar. You have the power to transform. Tú tienes el poder de restaurar. You have the power to restore, Tú tienes el poder de sanar, power to heal, de renovar, to renew, de revivar to revive nuestro corazón, our heart, nuestro deseo, our want, satisfacer, satisfy llenar ese vacío. that emptiness, that void. Gracias, Dios. Thank you, God. Si nos encontramos aquí, if you find yourself here today with that emptiness, Si se encuentra con ese vacío, again, just as Mary did not have any power, igual como María no tenía ningún poder, she could not save herself no matter what she would do or how she would act. ella no podía salvarse a sí misma, no importando lo que ella hubiera hecho o actuado. She could not accomplish what she was able to accomplish. Ella no iba a poder cumplir lo que cumplió. She would not be able to do or fulfill the will of God No iba a poder vivir en la voluntad de Dios without first being filled by the power Sí. and the overshadowing of the Holy Spirit. sin ser llenada con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Let me tell you this. Deja que le diga esto. Feel the Holy Spirit speaking. Siento el Espíritu Santo hablando And I want to make something very clear. y quiero hacerles algo bien claro. Mary, después tuvo hijos. Mary then had kids, children. Mary is not a Virgin Mary right now, María no es virgen, ya no era virgen, which gives testimony. que da testimonio She's a human just like you and me. que es humana, así como usted y Fue yo. humana, igual que tú y yo. She's human, same as you and me. Pero Dios But God tuvo favor en ella. had favor on her, Favor en ella. found favor in her. So, en nosotros, en nuestra humanidad, So in our humanity, God can find favor in you. Dios puede encontrar favor en ti. God Right. can find favor in me. Dios puede encontrar favor en mí, But you have to repeat what she repeated. pero tienes que repetir lo que ella repitió I am o lo que ella your dijo. servant. I am your servant. Yo soy tu sirviente. What you just said, Lo que tú has dicho, let it be true in me. deja que sea verdad en mí. Can it become true in me? Puede convertirse en verdad en mí. Esa verdad That truth can become true se puede convertir en verdad. en tu corazón. In your heart. It can become truth in your heart. Depends on you Depende de ti to repeat those words, de repetir esas palabras, to proclaim those words, proclamar esas palabras, to recibir. to receive the Holy Spirit. If you're here today